Hola, hola, bienvenidos. Buenas, buenas, como decían, ¿te acuerdas una gente que pasaba vendiendo helados en las casas? Buenas, helados y la camarita, tilín, 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 tilín. Bueno, bienvenidos, qué gusto de verdad que nos estén acompañando en esta tarde que está un poquito fría, pero deliciosa. Sí, el clima a veces nos cambia, pero lo importante es que estamos listísimos para compartir con ustedes un programa más de Llegó la Hora. Por supuesto, la invitación para que nos sigan en las redes sociales y compartan con nosotros de lo que hacemos, tanto aquí frente a cámaras como detrás de ellas y todo el equipo de producción que está dando lo mejor para que usted pueda disfrutar junto a nosotros. Bueno, les contamos cuáles van a ser algunos de los temas que tenemos a continuación. Quédese con nosotros porque, amiga, hay un tema, inmadurez afectiva. Uy, ¿qué será eso? Bueno, les vamos a contar, porque hoy el tema va a tratar con cuestiones de pareja, una causa frecuente de conflictos y desgaste emocional. Vos sabés que sucede muchas veces a heridas no resueltas. Y eso está afectando el vínculo amoroso, así que no se despegue. Uy, también vamos a hablar de este tema que se las trae. Y es que envejecer definitivamente es un proceso que todos vamos a vivir y sin excepción desde el día en que nacemos, eso ya lo sabemos. Pero a pesar de pues, ser algo natural, la rapidez entre cada ser humano puede ser diferente y hoy tenemos una geriatra quien nos va a dar los 10 consejos así clásicos para envejecer con dignidad. Así es, todo un proceso en el que todos vamos a pasar también. Y otro tema importante también, ¿qué pasa cuando los chiquitillos no quieren comer? Ay, bueno, nos preocupamos como papás, cierto, pero la pregunta va a ser respondida por nuestra nutricionista especialista en niños, quien responderá a la pregunta, ¿cuánto es la cantidad que deberían comer mis hijos? Y así tener la certeza de estarlos alimentando de manera... Entonces, esto es sumamente bonito, ¿verdad? Y también, ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Que cerró Missy Elliott. Yo creo que Missy Elliott teníamos muchísimo rato de no escucharla y verla nuevamente, creo que también entre todos causó como un revuelo. Bueno, dato curioso, porque a mí también me gusta mucho la tecnología, fue que lograron hacerla muy interactiva la presentación y una de las cosas que lograron fue que una marca e-commerce, o sea, que pudiera tener venta los productos que estaban desfilando. Entonces se le unieron tanto Amazon como TikTok para que conforme iba la pasarela también estuvieran disponibles los productos a disposición de la gente para que pudieran comprarlo. Imagínate. Eso creo que está como muy visionario. Sí, está muy chiva. Porque también muchas veces, obviamente las ventas son muy emocionales y es como yo quiero eso, pero ya, ¿verdad? Y obviamente la gente entra en euforia y también, o sea, pareciera como una subasta. Algo así. Pero Pareciera eso que vos decís, subasta. qué bonito, me gustó, ¿dónde lo consigo? De una vez. Pero ya. Pase ya y se lo llevo. Bueno, qué maravilla que podamos también conversar de estos temas que son tan curiosos. Así y que pues algunos y que tienen los ojos al final del mundo entero. Lo ven, claro, porque es un poco de glamour con elementos femeninos muy valiosos. Ahora, yo me imagino, ¿qué podrán sentir todas estas chicas, incluso Karol G, como, ya pasó? Ya pasó, sí. Porque son muchos pero se ve meses, que lo disfrutó. Sí, porque también ella decía que eran como muchos meses como de ese nervio, de esa ansiedad, bonito siempre, pero pensar en que todo saliera perfecto, que ninguna se cayera, como tal vez le ha pasado. ¿Vos participarías de una pasarela de No. esas? No te gustaría. ¿Por qué? No, para eso hay otras espectaculares que también lo pueden hacer muy preciosamente. Está bien. Bueno, chiquillos, ¿qué tal si empezamos el programa con uno de los temas que nos trae nuestra querida compañera? Pero bastante por supuesto, novedoso. Para que también la gente nos pueda seguir por medio de las redes sociales y que participe, porque muchos de esos temas que abordamos acá los presentamos de manera digital también para que usted pueda compartirlos con otros. Así es. Definitivamente es un producto estrella que si la gente en casa no lo conoce, hoy es el día. Genial, muchas Bienvenido. gracias. Te agradezco mucho por la invitación. Definitivamente me sacaste de la zona de confort, pero aquí estamos. No quería venir, pero lo obligamos. Así es. ¿Cómo nace todo este proceso? ¿Cómo nace esta espinita? Porque, a ver, es un concepto muy diferente y era literalmente empezar probablemente de cero, porque no es lo mismo decir que voy a emprender haciendo candelas, que vos sabes que ocupás cera, calor, olores y una mecha, a tener que desarrollar un producto como este. ¿Cómo empezó esa espinita? Realmente todo esto nace gracias a una dermatóloga. Cuando tenía más tiempo libre me encantaba surfear, andar en bicicleta, hacía mucho deporte al aire libre y me costaba mucho aplicar el bloqueador solar tópico.
Entonces fue esta dermatóloga la que me hizo una pregunta y fue: Alonso, ¿qué tan a menudo usas bloqueador solar? Yo le dije: cuando me acuerdo. La cara de ella lo dijo todo, mucha preocupación, y me recomendó un suplemento alimenticio, cápsulas de Polypodium leucotomos. Ajá. Para mí fue total y completamente disruptivo que un suplemento de consumo oral pudiera tener un beneficio directo en la piel. Y cuando digo directo, no es solo que minimice el impacto de la radiación, sino todos los otros beneficios con el consumo de a diario, a largo plazo, por así decirlo. Ajá. ¿Cómo fue esa primera experiencia con el Polypodium leucotomos? O sea, ¿te sentiste raro, te dio algo en la panza o no sentiste como nada? Y si también sentiste los efectos a la primera, o ¿cómo fue tu primer contacto ya probándolo en primera persona? Para mí fue la cápsula mágica. Okay. No utilizaba bloqueador solar tópico, entonces la primera experiencia fue surfeando. De hecho, me tomé la cápsula, surfeé 2-3 horas y la piel no se inflamó. Wow. Quiero aclarar que el uso de estos suplementos es un complemento del bloqueador solar tópico, no sustituye, pero obviamente yo en mi ignorancia lo consumí como la cápsula mágica y esto es lo que necesito. A nivel digestivo es un producto bastante noble. Okay. Tenemos casos de clientes que han consumido hasta 6 cápsulas diarias sin efectos secundarios. Entonces realmente la experiencia ha sido súper positiva desde el día 1. Ok, en este caso, cuando la consumimos, puede ser que a cualquiera nos puede servir, o hay cierto paciente o ciertas personas que sería preferible que no lo consumieran. El Polypodium por sí solo lo puede consumir la mayoría de la población, no hay ningún problema. Ajá. Una de nuestras fórmulas, al tener cúrcuma, va a tener una pequeña contraindicación, por así decirlo, que luego les contamos, pero realmente el Polypodium por sí solo es para consumo masivo, cualquier persona lo podría consumir. Ok, al día de hoy, ¿cuántos productos ha desarrollado Nude Natural Blender? Actualmente contamos con 4 fórmulas. 4 fórmulas. ¿Los 4 son bloqueadores o funcionan para cosas diferentes? Todos tenemos 2 cuya molécula principal o ingrediente principal es el Polypodium leucotomos, que ellas tienen beneficios que se diferencian entre ellas. Y luego las otras 2 fórmulas, una está más enfocada como en temas de salud mental, por así decirlo, ashwagandha y CBD. Y la 4ª fórmula, la más nueva, es 100% enfocado en mejorar la función celular. Nicotinamida mononucleotide y espermidina, 2 ingredientes que están en tendencia recientemente. Son formulaciones muy nuevas, muy innovadoras. Alonso, a mí me llama la atención porque me parece que estos componentes actualmente se asocian a todo el tema del anti-aging, porque ahora resulta que nadie quiere envejecer, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Como que está asociado a toda esta corriente del anti-aging. Va muy de la mano. Obviamente la medicina evoluciona demasiado rápido. Y si logramos optimizar el funcionamiento celular, realmente trabajando de adentro hacia afuera, los beneficios que podemos ver a nivel cutáneo, por nombrar uno de los tantos, son totalmente notorios, son bastante notorios. ¿Hace cuánto nació este emprendimiento? Nude Natural Blends nace en octubre del 2020. Del 2020. Correcto. ¿Y cómo sentís que ha sido la respuesta del costarricense? Porque muchas veces, cuando pueden pasar 2 cosas, ¿verdad? Como que vemos algo como ticos y todo el mundo quiere ir a comprarlo, o más bien es como, ay no, esto de verdad funcionará. ¿Cómo sentís que ha sido la respuesta del público costarricense? La respuesta en general yo diría que ha sido muy positiva. Yo creo que la mayoría de las personas lo primero que piensan es cómo es posible que una cápsula de consumo oral va a tener un beneficio directo a nivel cutáneo. Y no te voy a mentir, o sea, al principio estábamos participando en muchos eventos deportivos en donde había mucha aceptación por el producto, pero cuando iban a preguntarle a los doctores, a sus dermatólogos, ellos no conocían el producto. Entonces, de cierta forma tuvimos que cambiar la estrategia. Al ser un producto tan innovador, generamos ciertas dudas,
pero yo lo que le pido al consumidor es que lo pruebe, y los que han confiado lo han probado, y la gran mayoría vuelven a comprar el producto, se terminan enamorando igual que yo. Eso es importante porque, o sea, siempre cuando vamos a empezar a consumir algún tipo de medicamento o de suplemento, siempre es importante mencionárselo al médico de cabecera o el médico tratante, ¿verdad? Correcto. Pero creo que al hacer como, ¿cómo se podría decir? Como un coadyuvante, ¿verdad? Es como proteger la piel desde adentro y desde afuera también. Correcto. Las fórmulas están realmente pensadas para trabajar de adentro hacia afuera, no es solo porque somos una cápsula, pero los ingredientes que utilizamos, las cantidades que utilizamos fueron muy pensadas y trabajadas para que realmente el beneficio sea a nivel digestivo, a nivel muscular y eventualmente a nivel cutáneo. Hay tal vez una anécdota que yo sé que los televidentes tal vez no saben, que me gustaría que nos compartieras, y es aquel día en el que vos y tus amigos se quemaron la piel, y ahí también demostró Nude que podía funcionar. O sea, a ver, tampoco con esto quiero decir que vayan y que no usen nada y que se vayan a la playa a surfear y que después se tome la pastilla, no. Pero creo que también es como una buena anécdota que te ha permitido también entender cómo va funcionando el producto a nivel del cuerpo, a nivel sistémico. Básicamente esa fue la primera prueba que hicimos. Nos llegó 1 kilo de la materia prima, nos fuimos a la playa, no teníamos cómo dosificar, no teníamos cómo encapsular, entonces consumimos con cucharadas, como podría en polvo decir. era, Es un polvo, sí, es una materia prima muy fina. Obviamente no funcionó, la piel se nos inflamó, estábamos todos súper quemados. Fui motivo de burla, no voy a mentir. Ay, no. Pero yo soy bastante terco, y al final de ese día, sin decirle a nadie, me consumí un poquito más del producto. Al día siguiente era el único de todos mis amigos que tenía la piel bronceada y no roja, quemada, como un camarón quemada, exacto. Ahí fue donde entendí que, ok, la materia prima sí funciona, tal vez tengo que investigar un poquito más, entender qué ingredientes se podrían complementar, cómo podría potenciar los beneficios, y ahí es donde empezamos el proceso de investigación, por así decirlo, pero fue gracias a ese fin de semana puntual que yo dije, ok, esto podría funcionar. Alonso, y te lo digo por experiencia propia, una quemada de sol es espantosa. Yo una vez me dormí, ¿verdad? Y es espantoso, y lo que cualquier persona te va a decir es, o la farmacia, toma sulfadicida de plata y chao y vámonos. Eso no funciona para nada. O sea, al final uno es como, o sea, me quiero morir, esto me duele demasiado. Entonces, en esos casos es imposible saber qué hacer. O sea, porque el dolor, el ardor es tanto y no se te pasa ni con agua ni con nada. Entonces, creo que, ojo, no estoy diciendo que vayan a ser loco, pero podría ser una solución ante ese dolor que uno siente, que ni siquiera la ropa se la puede poner. Sí, definitivamente el tiempo de recuperación de la piel se va a cortar notablemente. De hecho, que ahora estaban pasando un video de una experiencia que tuvimos en donde nos quemamos la espalda y en cuestión de 3 días ya tenía un tono saludable. Tenemos por ahí el videito, ¿verdad? Definitivamente hay que tenerle mucho respeto, los índices de radiación están súper elevados, antes variaban entre las temporadas del año, hoy se mantienen durante todo el año, entonces definitivamente hay que tenerle respeto, fotoprotección vía oral, en conjunto con el bloqueador solar tópico, y se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Eso es importante porque también siempre aquí tratamos de rescatar que lo principal es la prevención. Entonces, si nosotros invertimos, porque a veces dicen, ay no, tengo que gastar doble en un bloqueador interno y un bloqueador externo, o sea, a largo plazo, en realidad luego tener que reparar ese daño en la piel, esas manchas, y peor aún, ese cáncer, ¿verdad? Que todavía eso ni siquiera lo hemos tocado, ya es un tema en el que se pone en riesgo nuestra salud. O sea, al final es mejor hacer una inversión ahora. Totalmente de acuerdo, y también tenemos que recordar que el bloqueador solar tópico no es solo aplicarlo una vez en el día, ¿verdad? Se tiene que reaplicar.
y considero que en Costa Rica no hay una cultura real de reaplicar el bloqueador solar. De hecho, que yo cuando era niño, yo odiaba que me pusieran bloqueador solar. Ajá, es verdad. Los niños de hoy en día más bien le piden a la mamá el roll-on y se están poniendo ellos. Ajá. Pero a lo que voy es que si no tenemos esa cultura o esa costumbre de reaplicar el bloqueador solar tópico, definitivamente tenemos que complementar con el suplemento. Nosotros sí los vamos a proteger durante el resto del día y de nuevo, con el consumo diario hay un efecto retroactivo interesante a nivel de manchitas y daños que se ocasionaron en el pasado, en nuestra infancia, que era cuando menos nos protegíamos. Ahora, Alonso, importante, ¿a partir de qué edad se puede empezar a consumir este producto? Hay estudios que demuestran consumo desde los 12 años en adelante. Correcto, con una dosis de 240 miligramos. Ok. ¿Y por qué menos no se puede? No, los estudios se realizan con la dosis de 240 miligramos, menos no habría ningún problema, más yo siempre recomiendo preguntarle al médico de cabecera o al pediatra que ellos sean los que tomen la decisión. Es más que todo por un tema de falta de estudios, por así decirlo, no que el producto vaya a generar algún daño o algún efecto secundario. Perfecto. Ahora, ¿en qué lugares o de qué forma podríamos encontrar estos productos para comprarlos? Estos productos los podrían, bueno, definitivamente en la página de internet de nosotros, en las farmacias de PriceMart, en las macrobióticas de Centro de Biosalud, y estamos actualmente trabajando con más de 40, 50 médicos, entre dermatólogos, esteticistas, nutricionistas, oncólogos, que están ofreciendo los productos en sus consultorios. Que esto es muy importante porque también yo creo que le ayuda a la población a confiar un poco más, a creer un poco más, porque al final se trata del desarrollo de un suplemento que es disruptivo, que tal vez la gente no conoce, ¿verdad? O que tal vez no terminan de entender de qué se trata, ¿verdad? Ahora, ¿qué consejo o mensaje final le darías a las personas que no tienen el hábito de cuidarse la piel con relación al sol? Definitivamente ahora es cuando empezar a hacer el cambio. Hay que pensar a futuro, y es que no es solo el tema de la sobreexposición solar y una inflamación y unas quemadas, está el tema del cáncer de piel, los melanomas. Hay personas con piel muy sensible que aunque apliquen y reapliquen el bloqueador solar, están viendo cómo se les generan manchitas. Ajá, es verdad. Entonces, yo lo que les digo es que empiecen con una cápsula al día. Ajá. Y dentro de un mes me cuentan cuál fue el beneficio que más les llamó la atención. Eso está bien porque es como un reto. Alonso, sí. ¿Redes sociales? Natural Blends. ¿Y si tiene WhatsApp? 85 84 23 40. Gracias, Alonso, por venir a compartirnos esta información tan importante, porque de verdad que nosotros siempre rescatamos aquí la importancia de cuidar la piel del sol. Nos falta todavía hablar de los productos, de los suplementos hermanitos, entonces nos vemos pronto, así que gracias. Muchísimas gracias a vos, te agradezco. Y llegó la hora de irnos con Dani porque nos tiene mucho más. Adelante. Gracias, Lai. Bueno, seguimos con Llegó la Hora. Gracias por estar con nosotros y vamos a conversar de un tema que tiene que ver con la salud, pero principalmente afecta a la salud de los hombres. Curiosamente, algunos dicen, bueno, ¿cuándo me tocará ir a revisarme? ¿Qué cosas debo hacer para estar consciente? Y es que estamos hablando de la próstata, que en algún momento tenemos que darle seguimiento a ciertas enfermedades que afectan la salud en este aspecto, en este órgano. Y curiosamente, no respeta ni posición, no respeta nada. Vamos a ver, yo creo que el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, hizo referencia a algo similar cuando comunicó, voy a viajar a Estados Unidos este domingo. La razón es que me voy a hacer una operación que la mayoría de los hombres tiene que lidiar con esa situación. Y es los hombres de mi edad que tienen que lidiar con la hiperplasia prostática, expresó el mandatario. Y para tratar el tema tenemos con nosotros al doctor Ronald Astorga, quien nos va a guiar. Primero, ¿qué le está pasando a don Rodrigo? Lamentablemente, don Rodrigo ya le llegó la edad. Y le ha ido creciendo la próstata y ya tiene los síntomas de la persona que sufre de problemas prostáticos, que es que aumenta la cantidad de veces que va al baño. Se levanta muchas veces a ir al baño
durante la noche. Ya el chorro es muy delgado que incluso te obliga a pujar. Y cuando está en algún momento, te da una sensación de ir al baño que tiene que salir rápido porque puede incluso ocurrir accidentes. Que se sale son bien la orina. incómodos. Totalmente. Doctor, y en este caso de la situación que se le llama hiperplasia prostática, ¿puede haber mayor complicación? Porque en algunos momentos también la preocupación de muchos hombres es el cáncer de próstata. Pero en este caso, por esa situación y esos síntomas... Sí, hay cierto grado de relación, pero no estrictamente. Okay. ¿Qué pasa con la próstata? La próstata es un órgano que es el encargado de producir un componente del semen, que es el líquido prostático. Con la edad, con los cambios hormonales y el envejecimiento, empieza a crecer. Okay. Y al crecer va provocando de que se cierre la uretra prostática, el cañito de la orina. Entonces la persona empieza con todos esos síntomas que hablamos, que son muy incómodos. Llega la persona a no tener una vida normal, a no poder dormir tranquilo, tiene que estarse levantando, tiene que dejar cualquier actividad que esté haciendo porque tiene que ir al baño con gran urgencia y todo eso. Doctor, ¿y a partir de qué edad es que deberíamos empezar a tomar algunas medidas para evitar sorpresas? Las guías que utilizamos los médicos nos dice que a partir de los 40 años. Entonces ya hay gente acá que tiene que empezar a revisarse la próstata. Ahora, hay varios tipos de exámenes que se hacen para tener control de la próstata. Sí. Ubiquémoslos también para conocerlos. Los exámenes que se hacen, el primero es el examen clínico, que va en la que se recogen los datos, los síntomas que tiene el paciente. Posteriormente a eso se hace el examen total de la persona, revisando sus signos vitales y todo ahí, y se revisan sus genitales y se hace el examen rectal. Eso se hace con un gel lubricante y con guante y se toca y se mide el tamaño de este órgano. Hay algunos que dicen que para no entrar en ese punto de revisión, lo que prefieren es el ácido prostático. Sí, hay un examen que es el antígeno prostático. El antígeno. El antígeno prostático es una sustancia que todos los hombres lo tenemos y es una proteína que produce la próstata. Entonces, si la próstata está enferma, aumenta la cantidad de esta sustancia en la sangre. Entonces nos da una alerta. Es un indicador. Un indicador de alerta y todo eso. Se utiliza mucho más cuando hay cáncer y al paciente se le operó o se le está tratando el cáncer. Si la prueba se empieza a elevar, eso está indicando que el tumor empezó a reproducirse. Entonces, la prueba de antígeno prostático sí es recomendada, pero sí. no del todo. No del todo. Ok. Entonces lo complementamos. Lo complementamos. Algunos dicen que también el tema de hacerse un ultrasonido. Sí. ¿Funciona también? También. El que yo recomiendo siempre es el ultrasonido transrectal, que nos da verdaderamente, y más con los equipos modernos y todo, nos dan en quinta dimensión todo el rastreo completo de la próstata. Y si se aplica tecnología Doppler, podemos ver que haya inicios de algún proceso maligno o benigno en la próstata. Nos mide el tamaño de la misma y todo eso ahí, y las densidades y las características de la próstata y todo eso. Bueno, pero entonces no hay escapatoria. No hay escapatoria. Lamentablemente tiene que hacerse. Sí, el examen físico siempre hay que hacerse. El examen de sangre hay que hacerlo y el ultrasonido. Con esos tres es más que suficiente. Hay otros exámenes complementarios más que ahora se están utilizando, que es la resonancia magnética y todo, prostática y todo eso. Ahora, doctor, a veces uno dice, ¿se puede prevenir de alguna manera esto? Porque una vez escuché a un señor que tuvo el diagnóstico, que él decía, pero yo era muy saludable, yo no me quedaba quieto, yo siempre estaba cuidándome en todos los aspectos que él podía, y de repente le salió síntomas del cáncer de próstata. Sí, ahí... Entonces no hay manera de prevenirlo.
Sí, hay manera de prevenirlo. Y si uno tiene el antecedente familiar de que haya cáncer de próstata, con mucho más razón. Si tu papá tuvo cáncer de próstata o tu abuelo, con mucho más razón busca vos la ayuda y lo investiga y todo eso. Los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio, la vida sana, todo eso son importantes. Ok, entonces aunque haya tenido una vida saludable, siempre el chequeo o los antecedentes familiares deben estar ahí en el expediente. Sí, y luego para prevenirlo también el tipo de alimentación. ¿Qué factores, en este caso, ya que está tocando ese punto, podrían afectar más bien a que haya un problema de próstata en cuanto a alimentación? Sí, digamos, en el caso de los alimentos, se está asociando a este problema de crecimiento prostático las grasas, el consumo, principalmente de las famosas frituras. Los embutidos, todo eso que todo es ultraprocesado. Sí, todas esas sustancias contribuyen a eso. También, que lo estamos viendo mucho, es el uso indiscriminado que se está haciendo en los muchachos jóvenes, así como vos. Gracias. Sigamos invitando al doctor. Que utilizan hormonales. Caramba. Sí, los hormonales pueden provocar alteraciones en la próstata y pueden hasta llevar a problemas ya graves de un cáncer de próstata. Y así han habido casos de gente que utiliza esto para lo que es fisicoculturismo, para que alteran un poco la musculatura. El uso, exacto, porque yo me quiero ver más fuerte. Pero eso es como acelerar el proceso. Eso acelera el proceso. Porque si se quieren ver musculosos, pues es disciplina y disciplina, ejercicio y todo eso. Pero hay gente que utiliza este tipo de es un riesgo, entonces. Es un riesgo el usar los anabólicos y la testosterona. Entonces son muy peligrosos en el paciente, que pueda provocarle un problema a nivel prostático. Doctor, ahora que mencionó la palabra testosterona, ubiquemos qué es también, porque ¿afecta de alguna manera este proceso de la próstata? Claro, se ha asociado el crecimiento prostático a los picos o flujo de los cambios que ocurren ya después de los 40 años, que empiezan los cambios hormonales, y estos cambios hormonales hacen que el tejido prostático crezca. Y al crecer, produce los síntomas obstructivos, que son por lo que lo buscan a uno como médico y todo eso. Entonces, el aplicar la testosterona, casi siempre son inyecciones y todo eso, son sumamente peligrosas. Ahora, si estamos en un proceso de envejecimiento natural, se dice que la testosterona baja también de manera natural. De manera natural. ¿Afecta en algo esto, el proceso natural? ¿O? Sí, esos picos de bajo, sube, baja, sube y todo eso, esa irregularidad es la que provoca que el tejido de la próstata empieza a crecer. Y al crecer entonces va provocando la obstrucción. El cañito de la orina que está aquí empieza a cerrarse y todo eso. Ahora que hay tanta tecnología, tantos inventos que han favorecido a lo estético y ayudarnos un poco a esa fuente de la juventud, ¿existe alguna manera de que también la próstata pueda verse favorecida? ¿Han logrado algún elemento de descubrimiento para ayudar a esto? No, bueno, lo que hay es los tratamientos ya para tratar el problema del crecimiento prostático, que es como el caso del presidente, que se va a ir a hacer un tratamiento. ¿Solo con cirugía? Sí, cuando ya crece demasiado, solo con cirugía. Inicialmente nosotros utilizamos medicamentos. Como para reducir ese proceso. Reducir ese proceso, abrir la musculatura de la uretra y reducir el crecimiento prostático y todo eso. Entonces hay una serie de medicamentos, incluso extractos de plantas y todo, que están en boga ahora. Y ya cuando esto no funciona, que ya el paciente sigue teniendo problemas y todo, es cuando se le plantea ya procedimientos que van más avanzados, que vienen a ser en procedimientos que se hacen por el caño de la orina, que se llaman procedimientos endoscópicos, que van desde utilizar energía eléctrica y que es la electrofulguración,
y utilizar el láser para enuclear, y ahora está en boga el uso del vapor. Interesante. El vapor. Doctor, y el tema, por ejemplo, de orinar, que es una de las cosas que en este caso la vía se ve obstruida. A veces los hombres aguantamos las ganas de orinar. ¿Eso de alguna forma afecta también este proceso de la próstata? Totalmente. O sea, lo recomendable es, tiene ganitas, vaya al baño y tome bastante líquido y todo, y vaya al baño. No espere, porque si no la vejiga va perdiendo la capacidad de contraerse y empieza a producir residuo. Cuando lleva este proceso de residuo, empiezan a ocurrir las infecciones y empieza a ocurrir también un fenómeno de hiperpresión que se devuelve hacia los riñones. Y entonces en casos muy avanzados llega a producir insuficiencia renal. Claro, se complica más. Obstructiva, sí. Doctor, y he visto también que hay ejercicios pélvicos. ¿De alguna forma ayuda? También los para tener un poquito más de funcionamiento en esas partes. En la forma como uno micciona. Contraer, relajar, relajar, echando poquito a poco la orina y todo. Lo que hace es más bien ayudar a los músculos pélvicos. Como trabajar los músculos. Exacto. Muy bien. ¿Ves? Muy bien, eso es importante porque muchos no lo consideramos. En ocasiones nada más vamos y ya cumplimos con el funcionamiento normal, pero si somos intencionados creo que puede ayudar un poco también a eso, ese hábito que usted menciona. Se llama micción entrecortada, se va orinando poco a poco y todo. ¿Ves? Y eso ayuda a fortalecer mucho los músculos pélvicos, el músculo de la vejiga, el músculo de trusor y todo eso ahí. ¿Afecta también el hecho de que con edad uno va perdiendo la masa muscular? Sí, totalmente. Y entonces los músculos se ven sometidos a eso. Por eso es importante los suplementos y la alimentación natural, utilizar todo lo que es comidas no saturadas, con grasas no saturadas, utilizar el tomate, el pepino, con sus semillitas y todo eso ayuda mucho. Las isoflavonas también se han visto siendo utilizadas para controlar los problemas de crecimiento prostático. Doctor, y en un caso de un diagnóstico del cáncer de próstata, ¿hay una forma de revertir de alguna manera eso? Porque casi siempre que hablamos de cáncer, hablamos ya de que todo está perdido, pero si hay una detección temprana, ¿puede haber un proceso de reversión? Totalmente. A estas alturas de la película, como estamos con los avances médicos que tiene el país y la ciencia médica, si se detecta este tipo de cánceres con un procedimiento adecuado y todo, el paciente puede sobrevivir e incluso curarse. ¿Cada cuánto recomienda usted hacerse exámenes? Por lo menos una vez al año. ¿Ya después de los 40? Sí, ¿Sí? Una vez al año, sí. Por ahí tenemos varios compañeros ahí que están haciendo fila. Sí, yo creo que sí. Una vez al año no hace daño, decía el dicho. Doctor, ¿dónde lo contactan? A la clínica Senadet, al 2221 1769. 2221 1769. O el celular mío, que es el 83 93 80 22. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Un tema que siempre nos pone a meditar, más que todos los hombres que tenemos siempre paradigmas, estereotipos. Hay que cuidarse, muchachos, porque la salud es lo que nos tiene aquí haciendo lo que hacemos, y más cuando hay responsabilidades que atender, ¿no? Y espérate, un saludo al presidente, que le vaya bien en la operación, que lo tengamos de nuevo saliendo los miércoles a dar conferencias. A dar conferencias. Bueno, es todo un desafío lo que viene por delante con el tema político, sin duda alguna. Continuamos con más de Llegó la Hora, pero mi querida Lai nos tiene información que usted tiene que prestarle mucha atención. Me salió un verso sin esfuerzo. Gracias. Mantener una buena vida sí depende de las decisiones que tomamos a diario. Y por supuesto, todos vamos a envejecer. Pero hoy tenemos acá a la doctora Georgianela, que nos va a explicar, bueno, importante, geriatra, así que es súper experta en el tema, y nos va a explicar cuáles son, vamos a ver si nos da chance de ver los 10 tips, si no vamos a dividirlo en dos partes, pero cuáles son los mejores tips para poder tener una mejor vejez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ley, encantada de estar con ustedes. Qué importante este tema, porque creo que recibimos información por todo lado, ¿verdad?
Entonces, a veces nos abruma, tómese esto, tómese el otro, tome este té, tome este suplemento, y a veces nos llenamos de un montón de cosas que ni siquiera sabemos si nos hace bien o no. Exactamente. ¿Por qué deberíamos estar preparados de una forma adecuada para esta etapa? Bueno, en realidad, porque los tips que les traigo en realidad no cuestan nada, los podemos empezar a aplicar desde que somos jóvenes y la idea es que nos den una plenitud en el envejecimiento. Ok, empecemos, como decimos los ticos, por el principio. La alimentación. ¿Por qué tener desde ahorita una alimentación saludable y consciente podría ser importante para después? Porque realmente lo que comemos es súper importante, porque tener un adecuado consumo, sobre todo de proteína, para el paciente mayor es vital para la salud muscular. Entonces, si tenemos buenos músculos, si invertimos en tener un buen músculo cuando lleguemos a adultos mayores, vamos a tener mejor movilidad, menos caídas, mejor equilibrio, y eso pues obviamente va de la mano con la independencia. Entonces, como ves, nutrición, ejercicio e independencia. Y eso es vital para un paciente mayor. Doctora, cuando hablamos de proteína, ¿exactamente a qué se refiere? Porque ahora podemos encontrarla, no sé, tal vez que en las carnes, en polvos, en un montón de cosas, pero ¿cuál sería la forma ideal? Sí, en realidad pues es básico lo que decís de que saber qué son proteínas, porque muchas veces le decimos al paciente coma proteínas, pero no sabe qué grupos tienen proteína. Perfecto. Entonces de la alimentación básica, todo lo que es garbanzos, huevo, pollo, pescado, sardina, atún, frijoles, o sea, en los granos ahí tenemos una fuente de proteína. También está todo lo que son los lácteos, que también a veces nos aportan un poco, pero fundamentalmente yo recomiendo mucho la alimentación. La suplementación nutricional queda para ciertos pacientes en los que ya pues no anda tan bien el aporte por ciertas situaciones de salud que se tienen que, además de lo que consumen, suplementar. Pero realmente si comemos de todos los grupos, realmente tenemos un buen aporte de proteína. Doctora, qué interesante ahorita que menciona la leche, porque he visto como que han empezado a sacar diferentes marcas tipo leche extra proteína. Sí. ¿Deberíamos empezar a elegir este tipo de leches versus, digamos, la convencional? Yo pienso que para un paciente mayor sí, porque vienen con un reforzamiento de proteína. Los pacientes jóvenes, si en realidad consumen una adecuada alimentación, pues pueden esperarse a los 60. Pero ya a partir de los 60, realmente sí, estas leches pues aportan un poco de proteína adicional. Perfecto. Doctora, hablemos un poquito respecto a los famosos chequeos. Yo creo que muchas veces los seres humanos sabemos que en cada chequeo podríamos encontrar algo, y entonces muchas veces es tipo el avestruz. Si no me lo hago, no está pasando, ¿verdad? Pero ya llega una edad donde obviamente ya no podemos jugar con esto. ¿Cuáles serían los principales chequeos que usted considera que deberíamos realizar? Sí, a mí me parece súper importante eso que vos decís, que uno le huye, porque en realidad los pacientes le huyen y más bien el chequeo lo que te viene a dar es prevención, ¿verdad? Podemos prevenir incluso un cáncer en un estadio temprano si nos hacemos un buen chequeo médico. Entonces yo pienso que, bueno, básicamente después de los 60 años, como lo habíamos conversado, una vez al año un chequeo de control, de hemograma, pruebas de función renal, hepática, como para ver cómo anda el paciente metabólicamente, glicemia, colesterol. En las mujeres es muy importante la mamografía, ¿verdad? Ayer vino la doctora Adriana. Sí, bueno, ya ella habló de ese tema, pero en realidad es muy importante. El Papa Nicolau también. Sí me parece importante recalcar que en la adulta mayor más bien cambia un poquito, ¿verdad? El ritmo que tenemos de mamografías y ya las empezamos a hacer cada 2 años. Y en realidad ya a los 75 años individualizamos. Ya, por si yo tengo una paciente ya con una demencia avanzada, que ya no camina, que ya está encamada, pues yo no le voy a estar haciendo mamografías, no tiene sentido. Pero si yo tengo una adulta mayor que anda corriendo y que maneja y todo, pues entonces sigo el control. Entonces ya se vuelve un poquito individualizado. Lo mismo con el Papa Nicolau. Papa Nicolau más bien a los 65 años paramos de hacer el tamizaje. ¿De
¿de verdad? Sí, si la adulta mayor tiene una pareja estable, ha tenido sus controles siempre negativos, pues entonces ya se baja como esa intensidad de estar haciendo los papanicolaos, entonces también cambia, ¿verdad? Pero sí, y uno muy importante que nosotros más bien empezamos a hacer es la densitometría ósea. Para ver la osteoporosis, porque ahí sí más bien es muy importante este adultito mayor que tiene riesgo de fractura, ¿verdad? Entonces ese lo empezamos a hacer cada año, cada 2 años según el riesgo que el paciente tenga. Y muy importante, que no quiero que se me olvide, las vacunas. Porque ese es todo un tema, sí, ¿verdad? Total. Las vacunas son súper importantes porque realmente en nuestros adultos mayores nos previenen de hospitalizaciones, de muerte, incluso por neumonía, por influenza, por virus, porque el pacientito mayor a veces pues le va diferente y le va más mal, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y a veces la población es como reacia a estarse vacunando y estar en ese control, pero sí previene un montón. Sí, todas esas teorías conspiranoicas hay que dejarlas de lado. Ahora, doctora, muy importante porque para las personas que nos están viendo, ¿a partir de qué edad consideramos a una persona como adulto mayor? En realidad a los 60. A los 60 hay países que hablan de 65, sobre todo más desarrollados, pero en realidad a los 60 es como donde empieza la adultez mayor. Y realmente ahí el paciente, pues como lo hablamos, es ideal que vaya a su primer control médico a ver cómo está. ¿Usted siente que, bueno, con su amplia experiencia, que ha ido cambiando un poco cómo vive una persona de 60 años este inicio versus años mucho antes? Bueno, totalmente, porque ahora en esta globalización en realidad los jóvenes piensan mucho más en su envejecimiento que antes, y lo construyen más, o sea, realmente son a veces mucho más identificados, pero también, yo no sé si lo has visto, que ahora las personas de 60 años realmente, o sea, están trabajando, están haciendo cosas nuevas, los actores, ya en realidad el concepto de envejecimiento, uno ya como que lo visualiza como a los 80, en esta época que vivimos, porque realmente como la medicina ha avanzado tanto, antes uno escuchaba como que la gente la mamá se murió de parto, ¿verdad? Y uno con costos, la gente llegaba a los 50 años y uno ni sabía ni de qué se habían muerto. Bueno, yo escuchaba a mis abuelos, ¿verdad? Hablar de eso. Ahora nosotros vemos una señora de 60 que está todavía trabajando, dando charlas. Entonces, en realidad, sí ha habido como un cambio demográfico muy importante. Claro. Y nos permite pensar que nosotros vamos a vivir 90 años probablemente, ¿verdad? O sea, una bebita que nace hoy sabe que su esperanza de vida más o menos va a ser de 90 años. Claro, no, y es como también ver ahora no sé, Tom Cruise y todo, y uno dice... Tienen 62, 63, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso también es muy positivo, a mí me parece súper positivo porque nos da como un propósito y porque nos llena de que todavía nos falta un montón de cosas por hacer, ¿verdad? Así es. Pero también va muy de la mano con cómo nos cuidamos, ¿verdad? Sí, porque eso deberíamos empezarlo hoy. Ya. Ayer. Es más, ya nos agarró tarde. Exactamente. Doctora, ¿qué pasa con el tema de mantener la mente activa? Vital, ¿verdad? La mente activa es como el ejercicio, o sea, sí o sí tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos que, la mente es como un músculo, es igual que un músculo, se ejercita. Entonces, si yo pertenezco a grupos, leo, tengo mi grupo de amigas, tengo un grupo de lectura, mi mente está constantemente activa. Tenemos que recordar que es una época en la que generalmente dejamos de trabajar y venimos así, ¿verdad? Con el corre-corre y un momento a otro y tenemos que tener un plan, un horario, cosas por hacer, porque si no, entonces, si nos encerramos en la casa a ver televisión y aislarnos, nuestro cerebro también lo sufre. Eso es importante porque también algunas personas podrían hasta deprimirse un poco. Totalmente. Y es como ya no tengo o ya no siento un propósito en mi vida y todo, entonces... Claro. ¿Usted recomendaría tipo los lugares donde van como a socializar y de repente juegan cartas, se ven? Todo este tipo, digamos, de interacción social ayuda también. Totalmente, los centros diurnos. Centros diurnos, esa es la palabra. A mí sí me gustaría ir. Y vieras que son muy productivos y por alguna razón hay adultos mayores que no les gusta,
¿verdad? Y uno los convence porque realmente son muy, muy efectivos, les da socialización, juego, ejercicio, yo le digo a los pacientes, con solo que usted tenga que ir y saludar y decir cómo le va, mi nombre es fulana, eso ya el cerebro es interacción, ahí el cerebro está quitándote las de araña, les digo yo, ¿verdad? Entonces, y que te tengas que vestir para ir, o sea, todo eso, aunque uno lo ve como insignificante en la vida adulta, que uno está en el corre-corre de adulto mayor, eso tiene, o sea, es súper importante. Doctora, y si hablamos de los riesgos que se pueden o se deberían evitar en los adultos mayores, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a mí me parece súper importante un tema que es, digamos, de prevenir caídas, ¿verdad? Porque a veces uno ve que con 80 años se subieron al techo, en la escalera y está bien por la parte de la independencia, pero ya eso tiene un riesgo de que ese paciente se caiga y se fracture, es ¿verdad? Otro riesgo es tomar medicamentos sin prescripción médica, ¿verdad? Qué importante ese, doctora. Sí, porque yo por ahí hablé con mi amiga y me recomendó un medicamento, pero yo estoy anticoagulada y entonces me lo tomé y sangré y tal vez eso tiene una consecuencia fatal. Entonces creo que es importante los fármacos, tener mucho cuidado e incluso también pensar en cuándo quitarlos, ¿verdad? Siempre que me dan un medicamento, estar pendiente de quitarme, de cuándo lo voy a dejar de tomar. Hay medicamentos que no se toman para siempre. Entonces, la desprescripción también es como muy importante. Y también creo que es importante con relación al tema de lo de las caídas y todo, que tenemos que ser conscientes que hay cosas que tal vez sea mejor delegar. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Ya a cierta edad es mejor pedir ayuda, ¿verdad? Eso me parece importante. También la parte de las barreras arquitectónicas, no solamente la escalera, sino también las mascotas, las alfombras, el mal calzado, muchas veces genera una caída. Sí, porque hasta lluvia, está mojado el piso y puede ser una situación muy complicada. Totalmente. Una caída que definitivamente se puede haber evitado. Y hasta mortal. O sea, hay gente que realmente se muere de una caída. De hecho, el otro día usted nos mencionaba la relación que tenía la fractura de cadera con que el adulto mayor va en declive, ¿verdad? Sí, pierde funcionalidad. Puede ser que ya no vuelva a caminar o puede ser que queda muy nervioso, entonces ya ahí sí se los deprime y ya no quiere salir más. O sea que su funcionalidad cambia completamente. Ahora, doctor, usted hablaba ahora de la automedicación. Muchas veces sabemos que el paciente va tal vez a una macrobiótica y empieza a comprar algunos suplementos o pastillas que son naturales. Aunque sean naturales, cuentan. Totalmente. Naturales, homeopatía, todo cuenta, porque al final todo se suma. Entonces puede interaccionar y el paciente mayor es el que más riesgo tiene porque su composición corporal cambia. Entonces, los medicamentos pueden actuar de más o pueden como potenciarse. Entonces, ahí es donde tenemos a veces manifestaciones y muchas veces son atípicas. Y entonces, nada más se marean y ahí está ocurriendo un montón de cosas. Entonces, también ese es otro secreto que a veces uno dice, bueno, que está raro el paciente, pero en realidad lo que pasa es que tiene un montón de medicamentos ahí que están interactuando. Entonces, aunque sea natural, cuenta. Sí. En este caso, nosotros tal vez como personas cercanas o hijos deberíamos como tratar de estar al tanto de qué es absolutamente todo lo que están tomando. Sí, claro, preguntarle, ¿verdad?, a nuestro paciente, sin tampoco controlarlo, ¿verdad?, sino preguntar qué está tomando y cuando nos cuenta, siempre preguntar al médico. Yo pienso que el médico es el asesor, ¿verdad?, el paciente de sí, esto no, porque muchas veces incluso estos medicamentos tampoco aportan para lo que el paciente los está buscando, ¿verdad? No, o sea, no le hacen mucho, más que efectos negativos. Así es. Doctora, yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte porque creo que todos los tips, si acaso llegamos a la mitad, entonces faltan. Entonces la embarco para que venga a contarnos cuáles son los otros 5, ¿verdad? Porque creo que es muy importante darle la visibilidad a cada uno de ellos porque muchas veces son cositas que podemos pasar por alto y como usted decía al inicio, cuentan, ¿verdad? Totalmente.
Doctora, una recomendacioncita final para las personas que son adultos mayores que nos están viendo. Yo siempre los motivo. Para mí es motivacional de que el envejecimiento realmente es una etapa también de cosas muy bonitas, de sabiduría, de expertise, así que hay que aceptarlo y trabajarlo para tener un buen envejecimiento. Me encanta. Y bueno, nos vemos pronto. Ahí tenemos el WhatsApp que es 8828-0620, ¿verdad? ¿Redes sociales? Como mi nombre, doctora Georgianela López. Muy bien, ella es la doctora Georgianela, entonces nos vemos pronto. Por supuesto, gracias. Y llegó la hora de compartirles una información que a mí me gusta y es de mi interés. Nos vamos para el barrio chino. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Hoy me vengo hasta el Paseo de los Estudiantes porque quiero que usted y yo me acompañen en este recorrido en el barrio chino. El mismo fue inaugurado en el año 2012 y vea usted esta puerta espectacular que le da la bienvenida a los visitantes. Le debo indicar que este tipo de estructuras se ubican en China, por ejemplo, en las calles donde o en los barrios donde nació una persona destacada. Y bueno, justamente esta estructura es la que le da la bienvenida a los visitantes, pero quiero que usted me acompañe, vamos. Ubicado en el Paseo de los Estudiantes, su trayectoria comprende los barrios de Soledad y González Víquez del distrito Catedral. Su principal arteria constituye la calle 9, en la que se encuentra un amplio bulevar peatonal, cortando 5 avenidas en una franja con extensión de 12 cuadras entre calles 7, 11 y desde Avenida Segunda. Este es el único barrio chino en una ciudad centroamericana. Este fue inaugurado el 5 de diciembre del año 2012, luego de casi 10 meses de trabajos, convirtiéndose en un punto de interés turístico, cultural y comercial para la ciudad. Inicialmente la obra se estimó con un costo de alrededor de 600 millones de colones, es decir, poco más de $1 millón de aquel momento. Se aseguró que esta obra se hizo con la donación de $1 millón entregada por el gobierno de China y con 200 millones de colones aportados por la Municipalidad de San José. Al final de las obras se estimó un costo de entre 1.5 y 2 millones de dólares. La zona es una fusión cultural entre la cultura china, costarricense y latinoamericana. En el famoso barrio chino se encuentra un espacio denominado la Plaza de las Artes en San José. Aquí el arte y la cultura es parte de la atracción, con 10 metros de altura y 5 de ancho, construido en concreto armado, diseñado por trabajadores chinos. Es lo que le da la bienvenida a los visitantes. Esta, una escultura llamada Monumento a la Convivencia, es una obra de bronce de 6 metros de altura del artista Juan Carlos. Representa a 3 personajes chinos que simbolizan los pilares de la integración china en el país: la cultura, el comercio y la gastronomía, inspirada por la figura de la abuela materna. Mide 1,80 metros de alto y 2 metros de ancho. Es una obra del escultor cubano Alexi Palenzuela. La imagen es un agradecimiento a los costarricenses y un reconocimiento a sus buenos modales. La escultura en bronce de John Lennon es probablemente una de las favoritas por los ticos y visitantes. Esta fue creada por el escultor también cubano José Ramón Villa Soberón y se inauguró para honrar al músico y luchador por la paz, denominada Siempre es Hoy. Muestra a Gustavo Cerati. Esta fue un obsequio del gobierno de Argentina a Costa Rica por su bicentenario de independencia. Con esto concluimos los primeros 250 metros de recorrido. En la cultura china, los leones en las puertas, conocidos como leones de Fu o leones guardianes Shishi, son símbolos milenarios de poder, fuerza y protección que ahuyentan la mala suerte, los espíritus malignos y las malas energías. Debo indicarle que tanto en las casas como en los comercios, este tipo de estructura se debe de poner en par. Uno a la derecha y uno a la izquierda, y justamente el león aquí lo que está haciendo es detener las malas energías para que no entren a la casa.
Yo me voy a despedir y más adelante voy a solicitar un nuevo pase acá desde el Paseo de los Estudiantes, donde se ubica el Barrio Chino, porque hay muchísimas cosas más que descubrir de este lugar. Regreso con ustedes. Gracias, Alex, por este tema tan interesante y también curioso, como siempre, las notas que nos comparte el compañero. En Llegó la Hora, queremos hablar de un tema ahora que tiene que ver con la relación de pareja. A ver, hay muchos conflictos, discusiones que se presentan cuando usted tiene diferencias con su pareja, pero lo curioso de lo que hoy vamos a hablar, que es la inmadurez afectiva, es que esto demuestra cuáles cosas quedaron sin resolver de manera personal. Y algunas de estas tienen heridas que luego salen o se detonan a partir de cómo se está llevando la relación. Entonces queremos hoy conocer cómo se aborda esto, de qué se trata y también cómo podemos arreglarlo, porque no se trata nada más de quedarse allí descubriendo que estamos con alguna inmadurez o algún caso no resuelto y dañamos la vida de otra persona o echamos a perder una relación. Por eso es que tenemos con nosotros a la doctora en temas de familia, Alice Ramírez, quien nos acompaña para conversar del tema y también usted que está del otro lado, pues genere conversación con sus seres queridos. Bienvenido, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, definamos, ¿qué es ese tema de inmadurez afectiva? Para darle tal vez alguna descripción más entendible. Ok, nosotros en el transcurso de nuestro desarrollo humano vamos creciendo biológicamente, vamos teniendo un desarrollo adecuado a la edad, pero a veces en la parte afectiva o emocional nos quedamos pegados en alguna etapa de nuestra vida, ya sea porque a nivel de familia tuvimos situaciones en las que no tuvimos un buen ejemplo, un buen imagen de nuestros padres, en donde vamos a ver, donde la parte emocional era validada. A veces venimos de familias donde esa parte emocional no se validaba, usted no llore, usted no abrace, yo no beso, no celebro. Entonces vamos creciendo, pero va quedando ese hueco, por decirlo así, a nivel afectivo y emocional que no crece. Y en ocasiones, doctora, pasa también como que se ve normal, como que esa es la manera en la que nosotros nos relacionamos en el amor a partir de esas formas que vivimos en nuestras familias. Sí, porque lo que hacemos es que tenemos una serie de lealtades inconscientes en donde nosotros reproducimos patrones, patrones los que son los únicos que aprendimos porque era con los que crecimos. Entonces, cuando nos encontramos con otra persona, queremos manejar o llevar a hacer válido todo eso que vivimos en nuestra vida familiar, parental, pero resulta que la otra persona también trae toda su historia familiar, trae también toda su parte emocional, ya sea resuelta o una parte emocional también dañada. Y que en ocasiones escuchamos historias donde algunos de los dos tiene necesidad afectiva en aspectos que no tuvo en su casa o en su crecimiento, y lo busca en una relación de pareja también. Sí, y eso es peligrosísimo porque es confundir roles. A nivel sistémico, nosotros cada quien tiene un rol dentro del sistema familiar. Entonces, yo en un sistema familiar asumo un rol de hija, pero cuando asumo una relación, tengo una pareja, tengo una persona con la que voy a convivir como pareja, entonces yo tengo que asumir mi rol de pareja, o sea, de iguales. Pero a veces nos quedamos con el rol de hijos, entonces buscamos en nuestra pareja o una mamá o un papá. Entonces nos convertimos en personas que a nivel afectivo no somos capaces de ir más allá, porque yo tengo que diferenciar muy bien cuál es el amor que yo tengo a nivel con un hijo, con un padre y con una pareja. Ninguno de los tres compiten porque cada uno tiene una característica diferente. Qué interesante eso. Ahora, en el tema de tener esa necesidad de una figura paterna o materna, ¿cómo logra la persona ser consciente? Porque creo yo que inconscientemente está la persona buscándolo, pero nunca lo va a ver hasta que alguien se lo diga. ¿O cómo logra identificarlo? Empiezan a identificarse cuando empieza a existir el conflicto.
el conflicto en la pareja, porque a veces tenemos parejas que son demasiado posesivas, celosas, es un temor al abandono, es un temor a que en algún momento esa persona se vaya y me deje, y ya ahí la otra persona empieza a sentir asfixia, porque no está siendo tratada como desde la confianza. Eso es como lo que decimos popularmente, alguien intenso en la relación. Totalmente intenso, porque ya sea desde la parte de los celos, puede ser desde la parte de que la persona, al contrario, sea una persona que no valide las emociones de su pareja y que su pareja tal vez necesite un abrazo, necesita que se le diga algo bonito y la otra persona dice no, porque yo crecí en un hogar donde no se abrazaba, donde jamás se decía te amo. Qué curioso, pero ¿no se supone que ya si conocen a la pareja, o sea, si se conocen ambos, debería haber notado eso en el noviazgo? Cuando estamos en el noviazgo, estamos en una etapa donde cada quien expone lo mejor de sí. Okay. Pero sostenerlo en el tiempo a veces es difícil. Entonces, cuando ya la pareja tiene un compromiso, ya hay algo estable, empieza a hacer empieza a sacar su manera más natural de ser. Publicidad engañosa, doctora. Porque qué torta. Ahora, que tocamos esto también de la necesidad afectiva, porque de alguna forma tiene que haber como un balance, un equilibrio, ser consciente. En algún momento se habla de los lenguajes del amor también, que son importantes para uno poder complementar en esta relación de manera equilibrada, por supuesto, pero ante esas situaciones que ya son conflictivas, ¿cómo se logra expresarlo a la otra persona sin que se vea como que es codependiente de él o que necesita esa validación? ¿Cómo se logra? Porque tal vez la otra persona no lo va a recibir igual. Bueno, normalmente es muy difícil que la persona por sí sola tenga ese nivel de conciencia para darse cuenta de que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque lo ha naturalizado en el transcurso de su vida. Pensando en lo que me decías anteriormente, a veces nosotros pensamos que esta persona es así, pero cuando ya nos casemos o nos vayamos a convivir juntos, las cosas van a cambiar. Entonces siempre es esa promesa de que más adelante tal vez será mejor. Y en este caso, cuando ya el conflicto es tan fuerte que alguno de los dos decide poner un alto porque no aguanta la situación, ya sea por posesión, ya sea por maltrato, por invalidar emociones, por infidelidades, porque también la infidelidad tiene que ver mucho con la inmadurez afectiva. Siempre se anda buscando algo, pero no sabemos qué es. Hay un grado de insatisfacción. Exactamente. Entonces, cuando las parejas llegan a un punto límite y hay amenaza de ruptura, entonces es cuando le dicen, bueno, yo vuelvo, pero si vamos a terapia. Ya cuando está el rancho ardiendo. Ya cuando el rancho está ardiendo. Y por lo general a consultas llegan y hay uno que llega amenazado. Porque llega y dice, no, yo estoy aquí porque la condición es de que la relación, regresar a la relación. Fue la condición. Esa era la condición. Ahora, doctora, ¿en esos casos funciona? Cuando alguien va así como regañado, como a la fuerza. No funciona porque tiene que haber un nivel de conciencia. Sin embargo, ya estando en la terapia, en la consulta, ahí es donde está la expertise, ¿verdad?, del profesional, en donde va a ir entrándole a la otra persona para que ella tome conciencia de que sí hay un problema y que sí tiene que trabajar. Claro, ahora en este tema también de inmadurez, me viene a la mente mucho de la figura en donde está el síndrome de Peter Pan, que todos quieren seguir siendo niños y no asumir responsabilidades. En una relación de pareja siempre va a haber alguien que es como el que es el más centrado, el más responsable, y el otro como el más fresco, el más tranquilo. Pero ¿cómo se mide esto también en temas donde la persona tiene que reaccionar y decir, hay responsabilidades de adulto que debo asumir? O en una relación también debo asumir mi compromiso con responsabilidad. ¿Cómo se logra en ese proceso? Bueno, vamos a ver, cuando una pareja entra en la dificultad, el conflicto, porque cuando no hay conflicto es porque siempre uno va a ser el que va a manejar la relación, es el que va. Entonces,
va a haber un dominante y para que haya un dominante tiene que haber un sumiso. Ajá, ajá. Entonces, mientras eso sea así, la relación ahí va. Va funcionando, Va digamos, funcionando de alguna manera. de a poquitos, Ajá. porque entonces si fuera la mujer dice, no, yo mejor no le digo tal cosa porque se enoja y para qué hacer un pleito, mejor como ya yo lo conozco, que explota, Ok. así, entonces mejor me quedo callada. Pero eso es saludable. Para nada. Entonces, En algún momento llega un va momento, a verse la ruptura de claro, eso. llega un momento en que la persona sumisa se cansa. Ok. Entonces, o entra en indiferencia total con la persona y se convierte en una relación de pareja fría y simplemente decimos, esto es lo que hay, aquí vamos. O simplemente dice, hasta aquí llegué, tome, aquí están sus remos y ya yo no remo más con usted. Ujú. Ahora, también le ponía el tema de la responsabilidad porque en ocasiones el más fresco se va a sentir cómodo de que quien asume la responsabilidad tiene el peso de todo lo que hay que hacer o todo lo que hay que resolver en una relación. Y en estos casos también esa persona se va a desgastar. Sí, pero quien asume la responsabilidad y asume todo el peso, también hay algo detrás de esa persona. Okay. Que ¿Qué también- encontramos ahí para Ajá. ya que estamos así como tan amenos con la conversación? Porque yo creo que más de uno va a decir, ¿la tengo o no la tengo? Ujú. Por ahí voy yo también. Sí, claro, cuando nosotros empezamos a asumir responsabilidades del otro y a estar siempre al servicio y estar siempre atento, yo me convierto en una persona codependiente. Entonces, tengo un problema ahí de temor al abandono. Ujú. Entonces, siempre voy a estar haciendo más de lo que se me pide para que esa persona me necesite y no me abandone. Entonces, también esta persona tiene un problema afectivo. Qué fuerte, porque yo creo que todos estamos siendo desafiados en todas las áreas y principalmente cuando somos tan vulnerables a un historial, ¿verdad?, de vida que no necesariamente favorece en la relación. ¿Qué recomendaría usted para empezar a trabajar eso? Porque yo sé que hay muchas parejas que al final de cuentas están unidos por el amor, pero estas diferencias van friccionando, van desgastando esos vínculos. ¿Qué recomendaría para empezar a cuidar eso? Claro, y vea qué importante, el amor puede existir, pero el amor solo no basta, no es suficiente. Aquí hay algo importante que hay que empezar a cultivar, que es la intimidad. Y no estamos hablando de una cuestión sexual, sino más bien es una intimidad en donde empecemos a dialogar, a empezar a aprender a dialogar, que es algo que es la dificultad mayor que tenemos los seres humanos. Porque hay conversaciones incómodas también. Exactamente. Y cada vez que hay una conversación incómoda, a veces alguno de los dos la evade y dice, no, mejor no toquemos ese tema. ¿Para qué? Si todo está tan bien, mejor dejemos eso así. Pero eso no funciona, porque siempre de una u otra, en algún momento eso va a surgir. En una molestia, en una discusión, es la bomba que siempre va a salir. Entonces, aquí lo importante es empezar a crear espacios de conversación. Y no sabemos a veces conversar, porque es muy complejo. A veces necesitamos que nos escuchen, nada más, y que no nos repliquen. Y hay un ejercicio bastante interesante que cuando las parejas no saben dialogar, entonces uno los manda a hacer el púlpito. Ajá, ¿y eso qué es? El púlpito es de que estás sentado ahí, vas a hablar 15 minutos, todo lo que quieras, yo te escucho, pero yo no voy a decir nada. Después yo voy a hablar 15 minutos de todo lo que yo quiera decir, me vas a escuchar, pero no vas a decir nada. Está interesante ese ejercicio, porque cuesta bastante, ¿verdad? Cuesta A veces, mucho. Más cuando hay un tema polémico. Sí, pero es muy interesante porque lo que provoca es ir entrenándonos a escuchar y no a responder, porque siempre estamos escuchando para responder y no para entender. Entonces, cuando empezamos a hacer ese ejercicio, es tener la paciencia de sentarnos a escuchar todo lo que no queremos escuchar y el otro a la oportunidad de decir todo lo que no ha podido decir, porque siempre se le vienen encima. Sí, que hay que estar como a la defensiva. Ajá. Se convierte eso como en una batalla de boxeo. Doctora, ¿qué pasa con el autoestima cuando hay una situación así, digamos, de tener que conversar y resolver cosas que estaban pendientes? En algún momento también hay que trabajarlo de manera individual. Sí,
porque hay situaciones personales que no hemos resuelto, situaciones de traumas, experiencias que vivimos en nuestra niñez, en nuestra familia, dependiendo del modelo de familia en el que crecimos. Hay familias muy autoritarias, violentas, en donde desde ahí la autoestima del niño, del adolescente se va minando. O hay otras que son muy permisivas, que también tienen el mismo efecto dañino que la familia autoritaria. Porque el permisivo la persona siente de que yo no les importo, mis papás no les importa, mis abuelos, mis tíos, entonces hago lo que yo quiera. Sin embargo, también todos los seres humanos necesitamos validación, pero también necesitamos escucha, cariño, que se nos entienda. Y cuando llegamos a una relación de pareja y se sigue repitiendo el mismo patrón, entonces muchas veces, hablando de la autoestima, yo empiezo a dudar de mis capacidades. Entonces empiezo a quedarme callado, a mejor no opinar, mejor no digo nada porque tal vez es una tontera. Entonces también eso afecta la relación. Va minando. Claro. Doctora, conozco un caso, no voy a decir nombres, pero un caso de un amigo que cada vez que tenía una relación, un noviazgo, duraba muchos años, pero cuando ya la pareja le decía que quería casarse, él terminaba la relación. ¿Eso es una evidencia también de un caso de inmadurez afectiva? Claro, porque eso es miedo al compromiso. Y no es el compromiso de estar casado, sino es miedo a tener una relación ya desde vamos a ver, tener el compromiso de estar con una persona y el temor de no poder sostenerlo. Y eso es curioso porque también están los casos donde se ha dado que en el noviazgo ya quieren entablar un compromiso, pero cuando se identifican estos síntomas de inmadurez afectiva, uno dice, ¿me embarco o no me embarco? Y he escuchado casos donde el noviazgo termina diciendo, no, yo la verdad no tengo por qué arreglarle la vida al otro, cuando estemos bien nos vemos de nuevo. En esos casos sí hay un grado de madurez porque está previniendo. Claro. ¿O cómo lo ve usted, doctora? Sí, porque ya la persona está dándose cuenta, está tomando conciencia de dónde están las limitaciones. Porque una persona inmadura efectivamente siempre es una persona de reacciones inmediatas. Es de esos que se lanzan y dicen sí y vámonos, y ahí vemos que en el camino cómo se puede manejar la situación. Sí, que a veces creen que más bien se va a arreglar estando juntos, pero es más complicado. Es más complicado. Bueno, ya lo saben entonces, los que están de novios, qué bonito es, ¿verdad? Estar enamorado, pero hay que trabajarse también, hay que verse. Sí. Doctora, ¿dónde la contactan? Bueno, Por aquellos que dicen, doctora, yo las tengo todas, voy a ir a que usted me atienda. Ok, yo tengo mi consultorio aquí en Tibás. En las redes sociales estoy como Alice Ramírez, psicóloga, y mi número de teléfono es 8729-3773. 8729-3773. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias por compartir este tema que nos ayuda tanto también, y más cuando uno está con alguien porque ama y considera que hay cosas que pueden trabajar como proyecto de vida, pues que lo hagan bien. De eso se trata, no de nada más estar ahí por ciertos intereses particulares. Bien, y vamos ahora con nuestro compañero Alex, que retoma su recorrido por el barrio chino para contarnos cómo esa cultura también nos comparte diferentes elementos que aportan a otras culturas. Adelante, Alex. Hola, hola, nuevamente, muchas gracias por el pasecito. Vean, me encontré una tienda hermosa aquí en el barrio chino que ustedes tienen que visitar, porque usted encuentra desde cositas para comer poco tradicionales en nuestra cultura, muy china, dicho sea de paso, y hasta artículos, por ejemplo, hasta adornitos y cositas para la buena suerte y todo eso. Vean, por ejemplo, estos macarroncitos, esta pasta es así como bien interesante, y lo mejor de todo es que trae todo para hacerla, no solo viene la pasta, sino también como el condimento para la salsa y demás. Vean los palillos, vean qué lindos, acá los tienen. Es importante que toda la gente aprenda a comer en palillos. Bueno, a los que les gusta, por ejemplo, creo que eso es el anime, creo que es, me parece, pero también aquí encuentran, no se imaginan cuántos artículos lindos
por ejemplo, muy chinos, por ejemplo, los elefantes, las cobras, lindísimo. Los leoncitos, mire usted, de los que le hablaba anteriormente, ¿recuerdan? Ve que los tienen en pareja, vean qué interesante, ¿ves? Eso les decía anteriormente, los gatitos, por ejemplo, que son de mucha buena suerte para la cultura tradicional china. Pero es que aquí les quiero mostrar otras cositas que de igual forma les va a encantar. Vengan por acá, porque bueno, acá tienen los llaveritos también que son de la buena suerte. Estos, por ejemplo, de las moneditas de la suerte, vean qué interesante. Estos saquitos se ponen, me parece que detrás de la puerta, me parece, ven que trae todo lo relacionado con la buena suerte según la cultura china. Y aquí les quiero mostrar ropa tradicional china. Vea la belleza. Y es que las telas chinas son muy tradicionales porque son muy especiales, esa es la palabra. Porque mire usted los bordados, los colores. Y este es el único lugar aquí en el barrio chino donde venden ropa. Además, ropa por tallas, entonces es importante. Mire usted qué hermoso, por ejemplo, esta blusa. ¿Verdad que sí? Están lindos. Y como esta, muchísimas con bordados muy chinos. Por ejemplo, esta del dragón. Ven, aquí hay otras cositas que quiero mostrarles. Vengan por aquí, vengan por aquí. Este tipo de artículos de guindajo se pone, no sé, en el corredor, este es ideal para la puerta. Esto atrae la prosperidad según la cultura china. ¿Por qué tanto sonido? Bueno, porque para los chinos esto se pone en la puerta y el sonido ahuyenta las malas energías, hace que de manera constante se esté limpiando. Y bueno, este montón de artículos hermosos que me encontré por aquí, la verdad es que son hermosos. Cuando pueda, dése una vueltita. Es más, le hablaba en el primer pase, ¿recuerdan de los 3 pilares de la cultura china? Bueno, justamente aquí están estos 3 pilares. Acá los tienen, ven, muy interesante. Aquí usted encuentra prácticamente de todo. Pero bueno, así nos vamos a ir hasta, voy a hacer así, y voy a aparecer en otro lugar del bulevar que quiero que usted también me acompañe, o del barrio chino, aquí en el Paseo de los Estudiantes. El recorrido en el Paseo de los Turistas concluye con esta escultura de 1,80 m de alto, del mundialmente conocido Confucio, donada por la representación de Hong Kong en el año 2012 para honrar al filósofo. Hecha de bronce, simboliza los valores de la solidaridad, el amor y la humanidad promovidos por Confucio. Un total de 12 cuadras en el Paseo de los Estudiantes, hoy conocido como Barrio Chino, ha logrado que tanto la cultura costarricense como la china se entrelacen y que ambos países logren conocer la esencia de sí. Interesante el paseo, importante que usted se dé una vueltita con su familia, con sus amigos y que conozca cada uno de esos elementos que nos hablan del gigante asiático. Es todo de mi parte, yo regreso con ustedes, que la pasen bien. Nuestros hijos deben consumir, deberíamos obligarlos a terminarse lo que les servimos, deberíamos dejarlo de que lo hagan intuitivamente. Hoy, para poder resolver estas y muchas más dudas en cuanto a este tema, hoy tenemos a la experta en nutrición, nuestra amiga Leslie Pérez. ¡Bienvenida, amiguita! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué bonito tema, porque yo creo que como papás siempre tenemos como esa inquietud de no saber si nuestros hijos deberían de alimentarse de manera intuitiva o si ellos deberían comerse lo que consideramos necesarios, porque si no podrían entrar en un tema de desnutrición. Claro, es un tema muy importante y creo que lo más importante que les tengo que responder, y aquí todos en la casa se van a quedar como díganos algo que realmente sea útil, ¿verdad? Y es que ellos establecen la cantidad de lo que comen, pero eso suena como muy sencillo de decir y entonces uno dice en la casa, pero ¿y qué? O sea, ¿cómo yo sé, verdad? Y cómo uno como responsable. Entonces, hoy voy a traer algunas ideas para que ustedes tengan una noción de cómo vamos por buen camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera cosa que yo les puedo decir a los padres es que en la casa los papás, mamás,
responsables de los niños son los encargados de la calidad de los alimentos que elegimos para tener en casa. Ese es el punto número 1 y el más importante, diría yo. Si nosotros en la casa tenemos una muy buena calidad de alimentos, esto va a hacer que la cantidad que ellos coman no es que no sea importante, sino es que vamos a tener la confianza de que se están alimentando de la manera correcta. Por ejemplo, si en la casa nosotros tenemos siempre muchos helados y los dejamos comer mucho helado, es un alimento que, si bien es cierto, no es que sea malo, ¿verdad? Porque aquí siempre tratamos de recordarles que no vamos a satanizar ningún alimento, pero nuestra alimentación está enfocada en alto en azúcar, alto en grasa. En cambio, si en nuestra casa siempre hay frutas y vemos que agarran una y después agarran otra, podemos sentir la tranquilidad de que están comiendo alimentos que no solo les aportan el azúcar natural de la fruta, sino vitaminas, minerales, fibra. Entonces, lo más importante, punto número 1, en la casa, los padres son responsables de la calidad de alimentos que tenemos en casa. Dicho esto, cuando yo me aseguro que lo que compro para mi hogar es de buena calidad, y entiéndase por buena calidad que sean alimentos que tengan fibra, que tengan vitaminas, que tengan minerales, que sean altos, por ejemplo, el líquido, por ejemplo, las frutas, que también nos aportan un poquito como de hidratación. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en eso, les damos a ellos el permiso de comer hasta donde ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque es importante respetar el autorregulador que ellos tienen. Los niños tienen un autorregulador que es el que les dice hasta dónde comen. ¿Qué sucede? Muchas veces hay niños que lastimosamente nosotros como adultos nos hemos encargado de dañar. Y digo dañar porque entonces ya no tienen ellos la capacidad de decir hasta aquí estoy bien. ¿Por qué? Porque se acostumbran a estas frases de no se levanta la mesa hasta que se coma todo. Entonces no les permite a ellos preguntarse, mira, ya estoy satisfecho, ya estoy lleno, ya me siento bien, sino que es no es si me siento bien o si me siento satisfecho, es que no me levanto de la mesa hasta que no termine de comer. Entonces, ese es el segundo punto que es importante, respetar el autorregulador de nuestros niños. Entonces, si el niño dice, ya estoy lleno, no quiero más, debemos escucharlo. Exactamente. Perfecto. Ahora bien, por supuesto que pasa, porque los niños son muy inteligentes, que ellos también van a querer en ocasiones darle prioridad a otras cosas. Entonces, por ejemplo, para ellos jugar es una prioridad. Entonces, muchos niños van a decir, no, yo no quiero comer, yo estoy bien porque prefiero jugar. Pero al rato regresa y dice, tengo hambre, pero no están buscando ese platito de comida que usted le sirvió con mucho amor, que era arroz, frijolito, huevito, sino que está buscando como algo rápido. Exactamente, una galleta, algo que sea rápido. ¿Pero por qué? Porque lo que ellos están demandando en ese momento es energía inmediata, porque lo que quieren es ir a jugar. No quieren sentarse a comer. Entonces, la tercera cosa que yo les recomiendo a los padres para saber que este autorregulador está funcionando de la manera adecuada es también establecer tiempos de comida y horarios. ¿Por qué es importante tener tiempos de comida y horarios? Porque también eso les va a ayudar a ellos a bajar un poco estas actividades. Por ejemplo, si vamos a almorzar y entonces llegamos y vemos que el niño quiere jugar, entonces lo agarramos y le decimos, ok, este es el momento de comer. Cuando terminemos, podemos jugar. O sea, siempre tenemos la posibilidad de que lo que ellos quieren hacer, la razón por la cual están tratando de quitarse la comida, que se los vamos a dar, nada más que en este momento no. Cuando ya los chicos tienen horarios y tiempos de comida establecidos, para ellos va a ser mucho más fácil venir y decir, ok, como la merienda y ya me puedo poner a jugar. Si yo almuerzo, ya me puedo ir a hacer lo que quiero hacer con mis primitos, porque a veces estamos acompañados y queremos ir a jugar. Entonces, creo que el tip número 3 más importante es establezcan en casa tiempos y horarios de comida con los niños. Y nosotros, los seres humanos, somos de rutina. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad también desde que muy pequeños, instaurarles esas rutinas es importante, porque así cuando ellos están grandes, la toma de decisiones para ellos va a ser más sencilla y la comprensión de muchas cosas, de cómo funciona el mundo, también va a ser para ellos más sencillo de adquirir. Ahora, es importante porque Leslie es experta en nutrición infantil, ¿verdad? Entonces, es importante que si usted tal vez está en este momento viviendo alguna situación y que no sabe qué hacer, sí hay profesionales que son expertos en ese tema, ¿verdad? Ahora, fuera de cámara, le pregunté esto a Leslie y no nos dio tiempo, así que la respuesta va a ser en vivo para todos. ¿Qué hay de cierto en que cuando como adultos le obligamos, obligamos a un niño hasta que no termine no se levanta,
hasta que no termine no juega, hasta que no termine tal cosa. Si ese niño eventualmente cuando crece, cuando es adolescente, cuando es adulto, pierde ese sentido, digamos, de reconocer su autosaciedad y decir, ok, ya estoy listo, y más bien por el contrario, de niño no comía y de adulto más bien ya hay un tema de obesidad y un montón de cosas que pueden complicar su salud. Complicaciones, claro. Es completamente real. Nosotros como adultos tenemos que sí decirle al niño que tiene que comer, porque recuerden lo que acaba de decir, o sea, en las prioridades de los niños comer no está dentro de esas. Entonces sí hay que recordárselos. Pero siempre desde el amor, no desde usted está obligado a que tiene que comer y si no come no se levanta de esta mesa, porque entonces ya ellos pierden ese sentido con ellos mismos de escuchar a sus cuerpos y decir, mira, ya yo estoy satisfecho, yo no necesito más. Es más, les aseguro que si ustedes han tenido sus hijos y van y compran una galleta, compran un helado, ellos se comen 2, 3 cucharaditas y dejan todo lo demás. Entonces, ¿por qué pasa? Porque ellos ahí escucharon su autorregulador y dijeron, ya, eso era todo lo que yo quería, ¿verdad? Y uno como papá terminándose el helado y la galleta que los niños habían dejado. Entonces, sí es importante respetar el autorregulador para evitar exactamente esas complicaciones al futuro, como puede ser enfermedades cardiovasculares, puede ser obesidad, sobrepeso, dislipidemia, que son enfermedades que en la actualidad son muy escuchadas y uno a veces dice, ay, pero ¿cómo los niños van a padecer esto? Bueno, de niños puede ser que no, aunque sí tenemos casos, pero cuando ya estamos adultos somos más propensos a poder vivirlo. De igual manera también está el caso contrario, que es... Eso te iba a decir. Que es más bien decir, ok, que coma lo que quiere, pero y no está comiendo lo suficiente, que me imagino que era lo que me querías preguntar. No, más bien lo que te quería preguntar es cuando un niño es como, ok, ya se comió lo que le tocaba y el niño es como, pero sigo teniendo hambre. Ah, ok. No, completamente. Yo siempre le digo a los padres, uno como nutricionista pediátrica trata de ayudarlos y guiarlos en porciones en el sentido de que uno le dice, bueno, ellos más o menos comen así de acuerdo a su edad. Pero la realidad es que ellos son los que dicen cuánto más quiero. Por eso es importante la calidad. Porque vean lo diferente que sería que yo le dé una fruta con un cereal y que le dé también yogur y que me diga yo quiero más. Tenemos diferentes grupos de alimentos, pero si solo es la galleta y quiero más galletas, estamos hablando de un producto que es alto en carbohidrato, en azúcar y muy probablemente también hasta en sodio o grasa puede ser. Entonces, lo importante de la calidad de los alimentos en casa, cuando nos piden un poco más, tiene mucha relevancia. Porque si tengo buena calidad, entonces lo que hacemos es servirles más. Ahora, yo siempre les digo, cuando les sirvan más, sírvanles de todo lo que tenían. Por ejemplo, un almuerzo que tiene, no sé, arroz, frijoles y algún pedacito de proteína, vamos a decir huevo y algunos vegetales. Entonces, cuando ellos dicen, tengo más hambre, no sirvamos solo arroz y frijoles. Tratemos de servirles otra vez un poquito de arroz, un poquito de frijoles, un poco otra vez de huevo y un poquito otra vez de vegetales. ¿Por qué? Porque al final del día lo que estamos haciendo es darle los mismos nutrientes que recibió desde el inicio en el siguiente tiempo de comida que querían. Y cada uno de estos alimentos tiene una función en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ellos eligen tener proteína y vegetales, eso también da saciedad. Entonces eso le va a ayudar a mejorar la absorción de ese arroz y ese frijol que se están comiendo. Claro. Pero tampoco se trata de decir, bueno, solo le voy a dar la proteína y los vegetales. No, no, no. Con confianza podemos darle todo el grupo de alimentos. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo con calidad los alimentos que tenemos en nuestra casa. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando un niño tiene sobrepeso? Eso es importante, porque aquí lo primero que yo les diría a los padres es, primero revisemos qué tenemos en casa. ¿Ok? El segundo punto, después de que ustedes revisan los alimentos y ustedes dicen, no, sí tenemos alimentos de calidad, estamos seguros sobre esto, es también revisar las rutinas del día a día. ¿Por qué? Porque a veces pasa que comen súper bien de lunes a jueves y tal vez ya viernes, sábado y domingo salen, hacen mandados y entonces la comida es fuera de casa o las cenas son fuera de casa y entonces son comidas altas en grasa, altas en sodio. Entonces siempre es importante revisar qué alimentos tengo en casa, cómo es la rutina de nosotros y para mí el punto más importante es dar el ejemplo. ¿Por qué dar el ejemplo es importante? Porque muchas veces tenemos en nuestra casa alguno de los niños que tal vez tiene sobrepeso o obesidad y los vemos que en el centro de salud donde estamos le dicen, no, tiene que cuidar la alimentación a su hijo y ya no puede estar comiendo esto y le dan una lista enorme a los papás, ¿verdad? Y entonces se da que el papá llega y le dice, ya usted no puede comer todo eso. Y le quita todos los alimentos a este niño, pero todos los demás miembros de la casa lo siguen comiendo con normalidad. Entonces, es importante que lo que es para uno es para todos.
si a uno los tengo que mandar a comer vegetales, tengo que mandarlos a comer frutas, tengo que mandarlos a comer proteína de muy buena calidad. Va parejo. Va parejo, exactamente. Entonces eso de que, ay, es que vamos a ir a comer afuera, pero usted tiene que tomar agua y los demás sí pueden tomar gaseosa. Ajá. Entonces ya ahí vamos por mal camino. ¿Por qué? Porque al final del día todo es patrón. Ajá, Hay un ejemplo que yo siempre le digo a los padres y es, si usted se vuelve a ver al espejo, el reflejo son sus hijos. Entonces, si usted quiere ver un muy buen reflejo, uno tiene que invertir en uno también. Por eso es que la calidad no es solamente para los niños, es para todos los miembros de la casa. Si yo tengo acceso en la casa a frutas, si tengo acceso en la casa a vegetales, si tengo acceso a buenas fuentes de carbohidrato, a buenas proteínas, no me tengo por qué sentir como muy ocupado en ver qué están comiendo, porque sé que lo que tengo en casa cumple los requerimientos que ellos necesitan. Ahora, yo creo que también como papás es un reto variarles el menú para que ellos no se aburran. ¿Cómo pueden hacer para justamente poder tener comidas distintas que sean atractivas para ellos, pero a la vez saludables? Ok, lo que sí les voy a responder aquí es que en ocasiones yo creo que a veces es el padre el que se preocupa más por darle variedad a sus hijos que el mismo niño el que pide la variedad. Ok, perfecto. Porque a veces me pasa que tengo chicos que les pregunto, ¿y cómo te sientes con esa merienda? Y ellos están bien con esa merienda todos los días y tal vez es uno como adulto que uno a veces dice, uy no, ¿cómo le voy a mandar esto todos los días? ¿Qué va a decir la profesora? ¿Qué me va a decir mis abuelos, o sea, los abuelos del niño que tal vez son los que lo cuidan, ¿verdad? Si el niño está bien con una merienda, o sea, no pasa nada que eso sea lo que se le da continuamente. Ahora, repito, siempre y cuando la calidad de la misma sea adecuada y siempre y cuando haya variedad. Pero si el caso del niño es que sí ocupa variedad, porque hay niños que sí la demandan también, entonces hay algo que yo siempre les digo a los padres que también pueden hacer y es tomar en cuenta al niño para adquirir esta variedad. Por ejemplo, un tip que yo a veces les doy es que el día antes de preparar la merienda les diga, bueno, para mañana tengo estas frutas, ¿cuál de estas te gusta? Entonces cuando el niño se involucra en el proceso, ellos también como que se sienten como importantes y al día siguiente cuando se van a comer la merienda ellos dicen, es que esto yo lo elegí, ¿verdad? Ajá. O sea, no fue que me lo pusieron nada más porque así. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es tomar en cuenta al niño. Otra cosa que pueden hacer, por supuesto, que es hacer caritas y hacer dibujitos con la comida, lo cual me parece admirable porque la vez pasada estaba haciendo un pancake que tuviera forma de flor y me costó un montón y yo decía, imagínense esto todos los días, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es una herramienta, sin embargo, hay que ser realistas. A veces en el día a día cuesta un poco mandar siempre la merienda de una manera que sea como con dibujitos, con estrellitas y demás. Entonces, por eso es bueno también involucrarlos a ellos, porque también de esta manera ellos pueden ser partícipes de ese método de cocción, de algunas de las cosas que dejemos listas desde el día anterior. Ellos pueden ser partícipes en ayudarnos a preparar eso. Y hay algo que yo aprendí y es que los niños se sienten orgullosos de lo que hacen. Entonces, si usted como padre toma en cuenta a su hijo y él hizo ese pancake, créame que se lo va a comer, porque ellos dicen, esto yo lo hice. Ajá, o sea, es mi obra. Exactamente, y entonces ellos se ponen felices de lo que están haciendo. Pero siempre agregar color es una de las opciones que se pueden hacer para tratar, digamos, como de que los alimentos se cambien. Un día le podemos agregar que naranja, otro día podemos agregarle el verde. Por ejemplo, los pancakes se pueden hacer con espinaca y se les cambia el color a verde. ¡Wow! Sí, o con zanahoria y se les pone un color más anaranjado. Entonces, siempre variar colores ayuda. Y otra de las cosas es cambiar las formas. A veces podemos comprar ya cortadores y les cambiamos las formas y eso también va a ayudar a variar la preparación de un pancake que se vea diferente, digamos, durante la semana. Hablemos por favor de las meriendas en general, que me parece muy importante porque obviamente vamos al supermercado y el pasillo es interminable entre galletas, snacks, semillas y luego vemos yogur y hay miles y ¿qué deberíamos tomar en cuenta para que sean meriendas ricas, divertidas, pero que sean saludables? Claro. Bueno, a los papás siempre les digo, las meriendas tienen que tener 3 características o 3 alimentos como importantes, no juntos necesariamente, pueden estar juntos, pero no necesariamente juntos, y a esto le agrego algo más. Entonces, por ejemplo, podemos tener harina, que en este caso estamos hablando de un pancake, una galleta, podemos tener una tortilla, ¿verdad? Esas son harinas. Podemos tener un lácteo, que en este caso podemos hablar de yogur o leche, y podemos tener fruta. Estas se pueden combinar entre sí o podemos darlas por separados con
estos alimentos que voy a decir a continuación, que estos son los alimentos que yo llamo alimentos barrera. Barrera significa que nos ayudan a absorber de una manera más adecuada estos alimentos que mencioné anteriormente. Entonces le podemos agregar proteína y grasas saludables, como semillas, como mantequilla de maní, almendras si ya están más grandes, o incluso, por ejemplo, aguacate. Entonces, si tengo 3 alimentos base, que son harina, lácteo, que en este caso hablo de yogur o leche, y también fruta, entonces yo agarro uno de estos y le puedo agregar uno de estos. Por ejemplo, a la fruta le puedo poner mantequilla de maní. Entonces ya esa es una forma en que le estoy dando una merienda de alta calidad, porque tiene fruta, que tiene muchos beneficios, y atrás de eso le agrego este alimento que yo llamo barrera para absorber mejor esa fruta. Se pueden combinar, uno puede hacer yogur con fresa y le puedo agregar un sorbito de mantequilla de maní. Entonces vean que ustedes ahora en casa, con estos 3 grupos y estos 2 barreras, ustedes pueden hacer infinidad de mezclas, porque pueden hacer harina con leche, harina con yogur, o harina con fruta, o fruta con yogur, y ya después le pueden agregar esto si lo necesitan. Por ejemplo, una tortilla, perfectamente una merienda. Buen tip. Sí, hay que hacer combinaciones. Una merienda puede ser harina, que es la tortilla, digamos, y le podemos agregar proteína y le podemos agregar grasa, como un aguacate. Entonces le ponemos queso con aguacate y ya eso es una merienda para nuestros hijos. Me encantan todas estas ideas que van a quedar cargadas en nuestra página web. Gracias. Gracias a ustedes. Por este tema tan bonito. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Es Les Paola Nutri y también en Consulta Nutrición. ¿WhatsApp? El WhatsApp no me lo sé, tengo que aprendérmelo. Pero también se los dejamos en la página web. Ahí va a estar. Gracias, porque qué tips más chivas. De verdad, yo creo que están muy fáciles de implementar y creo que también aportan diversión. Así que gracias. A ustedes las gracias. ¿Sabía usted que existe un escáner para el cabello? Nuestro compañero nos cuenta más sobre esto. Adelante. Entre hombres y mujeres, estos son los problemas más comunes en el cuero cabelludo y el cabello: caspa, grasa excesiva, alopecia, dermatitis, caída de cabello y daños por químicos. Estas condiciones en muchas oportunidades son símbolo de vergüenza para quienes los presentan. Sin embargo, en este lugar se abordan de manera integral, con total naturalidad y de la mano de tecnología de punta y de profesionales de primer nivel. Los tratamientos que aquí se realizan son respaldados por laboratorios de investigación e investigadores a nivel internacional. Además, los tratamientos se complementan dependiendo del diagnóstico con productos de alta gama que ayudan a alcanzar el objetivo. Nosotros somos la primer franquicia en el país especialistas en salud capilar. ¿Qué es salud capilar? Nosotros nos enfocamos en enfermedades del cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces, acá llega un cliente, se le hace un diagnóstico, abarcamos más la parte clínica que estética, pero valoramos todo el cuero cabelludo. Nivelamos la microbiota capilar, que es los hongos y bacterias que todos tenemos en nuestro cuerpo, pero en este caso en el cuero cabelludo. Validamos hongos, validamos el estado de los folículos, cómo está la grasa capilar, si presentamos caspa o no, si hay alguna condición de dermatitis en nuestro cuero cabelludo y si hay caída de cabello, ¿verdad? Si vos me preguntas qué es lo más frecuente que viene aquí la gente, es por caída de cabello y por exceso de grasa, porque obviamente en Costa Rica tenemos un clima húmedo y se proliferan los hongos. Y los hongos nos provocan caída y dermatitis seborreica. Si bien cada caso es único, lo cierto es que la gran mayoría de patologías capilares tienen tratamiento y se pueden controlar siempre y cuando exista un diagnóstico oportuno y el compromiso del paciente y la disciplina con la terapia asignada. Los resultados van a depender de un abordaje integral como el que se da aquí: clínico, paratológico y del cuidado en casa. Cualquier persona, esto no tiene género, ¿verdad? Entonces, así como nos hacemos un examen de sangre, podemos y debemos hacernos exámenes capilares recurrentes para saber cómo está nuestra salud capilar y nuestros folículos. Acá, aparte del servicio, que también es un servicio spa, hacemos masajes, etcétera, recomendamos los productos de acuerdo a la condición. Entonces, también los pacientes se van con un kit para la casa que nos ayudan a dar el mantenimiento correspondiente en la casita. Tanto el servicio como los productos que se utilizan aquí para hombres y mujeres son 100% compatibles con el cuero cabelludo y dermatológicamente testados, lo que garantiza la tranquilidad de quienes son tratados
en el lugar. Señoras y señores. Bueno, qué chiva esto que nos compartió Alex de poder escanear, porque muchas veces hay cositas que uno no sabe que tiene, ¿verdad? Sí, y ahora la tecnología nos facilita tanto y poder ver esas partes que uno normalmente no aprecia porque son pequeñitas, diminutas, y ahí están también para cuidar la salud del cabello. Pero bueno, llegó la hora del chismecito. Con ¿Usted? noticias un poquito lamentables, ¿Por qué? porque vamos a hablar de una pérdida de Hollywood. Ay, no me digas. El fallecimiento de Diane Keaton, que obviamente Sí, tenemos una que gran actriz. honrarla, porque creo Pero que... conste, falleció hace ratillo ya. Sí, el 11 de octubre. Estamos No habíamos podido hablar Estamos de esto, actualizándoles. ajá, pero sí creo que es una pérdida grande para Hollywood, ¿verdad? A ver, sabemos que ella, pues en su pasado, tuvo temitas, digamos que ella sí lo dio a conocer, de cáncer de piel, ¿verdad? Y también un trastorno bonito, que aunque una persona pues ya no esté, sí pueda como ayudar a que ya sean seres humanos o animalitos o que ella pueda, la persona pueda generar un impacto positivo como un legado, aunque ya no esté. Claro, me imagino que sus hijos, Dexter de 29 años y Duke de 25, pues también tuvieron esa gran influencia para seguir con su legado. Así es. Podemos seguir hablando después del programa. Cuídense mucho, los esperamos mañana. Nos vemos mañana. Fin de semana, pásenla bonito.